Bueno, el abogado Patrick Lindemann nos acompaña y él es abogado de inmigración de la firma de abogados. Entonces, vamos a estar hablando de diferentes temas de inmigración. Si tienen alguna pregunta, les invitamos a que nos llamen al 702-876-1087. So I'm asking people if they want to, give us a call if they have any questions about immigration. I know immigration is such a broad topic, and there's a lot of things that every day happen. Everything changes a lot. We have the pleasure to work with a lot of immigration lawyers. So first of all, I would like to hear from you, Patrick. So different immigration things are happening, DACA, TPS. Which one do you think is right now the most important topic that you're hearing from your clients on the immigration space? DACA has become one of the major issues because currently USCIS is not taking new DACA applications. So, lo que dice el abogado es que DACA hoy en día es algo que se está hablando mucho porque inmigración no está aceptando aplicaciones para nuevas personas. And the constitutionality of DACA is currently in front of the United States Supreme Court. Y actualmente DACA está en frente de la Corte Suprema. We don't expect we'll get a ruling since the Supreme Court is out of session until the fall of this year. Y como la Corte Suprema no está en sesión en este momento, no vamos a recibir una respuesta sobre la decisión hasta quizás en noviembre. And recently, the president expanded TPS eligibility for individuals from certain countries, such as Nicaragua. Y también actualmente están hablando sobre el TPS para diferentes países. Uno para nombrar es Nicaragua. And whether you're eligible for TPS, it's based upon specific dates when you entered into the United States. Y para ser elegible para el TPS, todo depende en el día que entró al país. So you can either go to the USCIS website to determine your eligibility for TPS, or you can contact an attorney who can go through it to make sure that you are eligible for TPS. Y para saber si califica para el TPS, es buena idea que entres al sitio web para ver los requisitos, mejor dicho, o comunicarse con un abogado para hablar sobre eso. One of the things, and I've talked to you a lot over the last few months, is immigration law can almost change daily. Y una de las cosas que hemos hablado en los últimos meses es que la ley de inmigración puede cambiar regularmente. Diariamente. Uh-huh. And because there's so much court litigation and disputes between the political parties on how immigration should be handled, the immigrants in this country are kind of caught in the middle. Sí, lo que dice el abogado es que por las diferentes cosas que está pasando con las leyes de inmigración, el inmigrante no entiende bien lo que está pasando actualmente. And I would strongly encourage any listener, if you got legal advice a year ago or 2 years ago or maybe even 6 months ago, it may be different. So, lo que él le sugiere a los radioescuchas es que si algún abogado o cualquier persona le dio un consejo sobre su situación legal de inmigración, es hablarlo de nuevo por la misma razón de que siempre están cambiando los requisitos y las leyes. I think that you're talking in a specific thing that really affects the immigrant community. Like there is a lot of wannabe smart people that want to take advantage of this, constant changes that we see, right? Eso es un tema que normalmente vemos en la comunidad hispana, que se quieren aprovechar de la comunidad hispana, de los cambios constantes. So I want to reiterate what you're saying about
going to a lawyer that knows how the law is changing, because immigration law is very complicated and it changes constantly, like you said. Queremos reiterar el tema de que vayan con un abogado de inmigración que está certificado y no con notarios, and not with like the notary, the public notaries that sometimes they say that they fill out documents, right? Nothing against notary people, but immigration is such a complicated issue that it's important to go with people like Patrick, that they know what they're doing, right? Like you've been practicing law for a long time. So for DACA and for TPS, we know that this has been a political issue. We know that it has been changing a lot. So what is the best way for them to like contact you or like talk to someone like you if they have questions about this? You know, one of the biggest concerns I have as an immigration attorney is someone who will listen to their friend yes. and say, well, for example, recently we had someone who said, a friend of mine, as they walked across the border, got a green card. So, lo que dice el abogado es muy importante y no dejarse llevar por lo que todos en la comunidad dicen. Muchas veces, y es bien difícil para explicarles las leyes diferentes, porque un cliente puede venir y nos puede decir, pues yo escuché de una persona que solamente cruzó la frontera y inmediatamente le dieron un permiso, una residencia. Eso no es cierto. Let me tell you, they don't hand out green cards at the border. Yeah, no es cierto. No va a suceder. In that particular situation, I believe they had applied for consular processing, got their green card, and then came to the United States. Sí, esa es una situación muy distinta. En esa ocasión de que la persona cruzó frontera y recibió su residencia, era simplemente porque ya habían tenido su entrevista consular. And sometimes people ask me, well, why don't you just give advice over the telephone? Y también muchas veces muchas personas no les gusta la idea que tenemos que tener una cita en la oficina. La razón por esa es que es muy complejo para dar un consejo sin saber todo lo que es su caso. And as Mary was explaining, it's complicated, and immigration cases are fact-specific. Exacto. So, lo que dice el abogado es que los casos de migración y las leyes es muy específico a cada caso, cada situación. You've got to remember to tell your lawyer everything. Y tiene que ser muy directa y decirle toda la verdad, todas las situaciones a su abogado, aunque usted piensa que no es importante, pero sí lo es. For example, if you have a removal order, that affects whether you can stay in the United States or not. Sí, por ejemplo, si ha tenido una orden de deportación en el pasado, eso es algo muy importante. Any immigration lawyer needs to know, do you have a removal order? Have you been stopped? Have you been sent back? Those are all extremely important facts. Sí, porque aunque uno dice, pues sí, me pararon en la frontera, pero solo me regresaron. Aunque usted piensa que eso fue así de sencillo, muchas veces no. Podían ver puesto su nombre en el archivo y tenemos que saber. There's nothing worse as an immigration lawyer to feel that your client can stay in the United States and for the government to start presenting documents that you have a removal order, you've had multiple entries. Sí, es muy difícil como abogado y paralegal que pensamos y les estamos dando el consejo de que sí se puede hacer un proceso para luego saber que hubo muchas cosas en el pasado que le van a afectar. También recuerda, si sabemos por adelantado de que eso ha sucedido, eso quizás tenga un remedio, pero si no sabemos, entonces no podemos decirle a migración, pues sí, esto sucedió, pero así podemos remendar lo que ha pasado. And the most important thing is understand everything you tell your lawyer is privileged, and hence that will not get out, so you need to tell your lawyer everything. Sí, y es muy importante entender todo lo que usted comparte con el abogado, eso es en confianza.
confidencia. Nada se va a hablar y nada vamos a hacer para dañarlo a usted. Eso es para nosotros poder ayudarlo mejor. Súper importante información que nos comparte precisamente el abogado, porque cada caso es individual, cada caso es muy particular, y lo que él decía es como lo que le diga a su vecino, lo que le diga a su amigo, su compadre, no es el mismo caso que aplica para usted, y muchas veces los casos pueden ser similares, pero ciertos detalles pueden hacer un gran cambio. So we have like 3 minutes left, so I would like for you to close out with any other information that you think is important for people, especially because with all the changes that we hear about like cases where it's like they go to a lawyer and then they think that this lawyer tried something, they couldn't solve anything, and people stop trying. Every lawyer approaches things differently. I recently had a client who a lawyer told him specifically he didn't think something could be done, and I was able to get it done. So my advice is, if you're unhappy with your lawyer, get a second opinion, or before you hire a lawyer, get a second opinion. When you go to a doctor, you tend to hopefully get a second opinion, and this involves your life. So, es muy importante entender que cada abogado tiene su manera en cómo ellos funcionan y trabajan. Tienen diferentes pensamientos y entendimientos de lo que es el caso. So, es mejor recibir, si usted tiene alguna duda, vea y busca una segunda opinión, igual como lo haría con un doctor médico. Busca una segunda opinión para saber exactamente. Look for an experienced attorney. I've been doing immigration law for 15 years, so I've seen it through all the different administrations and all the different changes. So look for somebody who has good experience. Sí, busca un abogado que tiene bastante experiencia en trabajando con las leyes de migración. Aunque cada abogado sea bueno, pero uno con experiencia le puede dar mejor consejo. And I always like to personalize our interviews in our show, so I would like to ask you a personal question. Okay. And are you ready for this? I'm nervous. Why? Because it's important Right. that, like immigration politics, that it has become so cold. And people forget that it's about human lives and people and real humans. So why do you practice immigration law? Why did you end up doing this really hard work? Well, I worked for the Department of Homeland Security on the other side for 13 years, and I loved immigration law, but after being a government prosecutor for all those years, I decided I wanted to see the human side of it. And not to say that, and I don't misunderstand, the DHS attorneys do see the human side of it, but I just wanted to be on the other side. Para el abogado, él dice que como abogado él estaba en el otro lado, él trabajaba al lado del gobierno, o sea, él era que trabajaba al lado del juez y pues sacaban a las personas, él pedía deportación y eso, y aunque él hacía eso, pero él quería trabajar ahora en este lado, donde estamos ayudando a la comunidad, y también quiere que entiendan que no es malo, no malinterpreten un abogado que trabaja en ese lado del gobierno. Simplemente es que para todo hay dos lados y él prefirió buscar ahora ayudar a la comunidad. I think it makes me a better immigration attorney having been on both sides. Sí, ayuda mucho a entender las leyes estando en los dos lados, en el lado del gobierno y al lado de la comunidad, para entender mejor las necesidades de la gente. And I think that's one of the things why I like to personalize our interviews all the time, because personal experience really changes how you see the person, but also the expertise of that person. So knowing that you have worked on both sides of the aisle means that you know how to reverse engineer things. Right, and I also anticipate what the other side's going to do. Sí, so lo que dice el abogado es haber trabajado en los dos lados de la ley de migración. También le da un avantaje porque él puede anticipar las probabilidades que puede pasar, qué es lo que los abogados del gobierno va a intentar de hacer. So podemos trabajar un poco más fácil.
So knowing what you know, knowing that you know the reverse engineer of immigration, what would be the worst mistake that an immigrant that is looking to fix their status could make? What is one of the worst mistakes that you working on the other side said, like, oh, that's a very common mistake and it's bad? I think some of the saddest things I saw were those individuals who were in despair and in court says, I'll just take a removal order, when potentially they could have stayed. And they were, in those cases, detainees, and they want to get out of detention, not realizing that they could have an ability to stay in the United States. Una de las cosas que el abogado he visto es la desesperación de las personas. Si una persona, por ejemplo, está detenido en la cárcel y están enfrente de un juez, para ellos lo más fácil es pedir la orden de deportación para que se puedan salir de la cárcel. Y eso, entendemos eso es algo fácil, pero lo que no entiende la persona es que probablemente se podían haber quedado en el país, hubieran podido ajustar su estatus y recibir la residencia. So es importante entender exactamente lo que es su situación. And also read what you're signing, because we have also heard of cases of people that just sign things without knowing what they're signing. Right, and I'm sorry, that's disgusting. It's so sad, because you need to make an informed decision. Sí, eso es lo que están hablando, es que también tener cuidado en lo que uno firma. La persona, como no entienden exactamente qué es el documento que tienen enfrente de ellos, se les hace más fácil pues firmar a ver si arregla la situación. Pero esa es una de las peores cosas que usted puede hacer, firmar un documento sin saber exactamente qué es lo que está firmando. Okay, so it looks like we have someone with a question. Again, I want to remind people that we cannot answer all the questions because it's a one by cases. Le quiero recordar a la gente que no pueden contestar toda la pregunta, pero van a tratar de darle como información general acerca del tema. Muy buenos días, ¿su nombre y su pregunta? Alberto, una pregunta con el abogado, por favor. Sí, Alberto, Mire, dime. tengo mi papá, ya tiene 68 años, se casó con una mujer más joven de 55. El problema es que él ya se hizo ciudadano, aplicó papel a la señora. Lo que pasa es que mi papá es operado del corazón abierto y duerme con una máscara. Y lo que quería saber es si la señora puede quedarse acá y no irse a su país por la enfermedad de mi papá. So the question pretty much is that his father got married with a younger woman. He's 70-something and she's 50-something, but he has a heart surgery. He's already a citizen, and he married her. So he's asking if he can fix her status to stay in the country. Okay. Without having to leave the country, perdón. Yeah. It depends on her entry. Right. It does matter how. Now, it's the woman who's not a U.S. citizen. Is that correct? Yes. But she's married to a U.S. citizen. Yes. Okay. Depending on how she entered the country affects how she can adjust status. Sí, para responder a esa pregunta es que lo más importante es cómo entró al país la esposa de su papá. Eso va a ser la clave allí. También hay muchos remedios para esa situación. Si ella entró ilegalmente, sí va a tener que salir del país, ir a su país de origen para su entrevista. Pero también hay el perdón que se puede hacer antes de la salida, ya aprobada, solamente tendría que estar en su país un poco tiempo. Bueno, finalmente ya we have to
say goodbye, but I think his question was mainly about like humanitarian reason because she takes care of him because he's sick. Is there a humanitarian reason? And that's something an attorney can look at. Humanitarian, like a humanitarian visa, is very specific. And so there may be a possibility that is something that we would want to look into. And then the adjustment as well. Yeah, eso es algo que no se puede desafortunadamente contestar así nada más, porque hay todo, se tiene que ver toda la información sobre el caso. Es posible que no tendría que salir, pero de nuevo es difícil, no le queremos decir sí y la respuesta al final es no, pero sí hay un remedio y no, si se tuviera que ir no sería por mucho tiempo, quizás una semana a lo más. Well, thank you so much for being here. Thank you so much. Y muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Nos tenemos que ir, pero nos vemos el siguiente jueves de 8:30 a 10 de la mañana.